Hoy es el 30 de octubre de 2015. Mi nombre es Matthew Ogden. Gracias por acompañarnos en nuestra videoconferencia de los viernes en larouchepac.com. Me acompaña hoy Jeffrey Steinberg de Executive Intelligence Review y los dos tuvimos la oportunidad de tener una reunión amplia con Lyndon y Helga LaRouche, donde pudimos conversar ampliamente sobre el contenido de la videoconferencia de esta noche. Vamos a empezar con un extracto corto de un video de una reunión histórica que ocurrió esta semana, el martes, para ser precisos, que fue la conferencia de prensa histórica que se realizó en el Club Nacional de Prensa, patrocinado por Executive Intelligence Review en Washington, con Helga Sepp-LaRouche del Partido Buzo de Alemania y también el ex senador de Estados Unidos de Alaska, Mike Gravel, que también fue candidato a la presidencia en el 2008. El senador Gravel, por supuesto, es famoso por las acciones extremadamente valientes en 1971 al leer los llamados documentos del Pentágono sobre la verdadera operación de Estados Unidos en Vietnam y en países vecinos. Leyó eso para que saliera en el récord del Congreso y de esa manera hizo público el contenido de este documento que había sido secreto y clasificado, y así lo conoció el público de Estados Unidos, lo que catalizó una reacción fuerte del público estadounidense en contra del gobierno de Nixon y la continuación de la guerra de Vietnam en ese entonces. Hablaremos mucho más sobre eso por parte de Jeff Steinberg respecto a esta acción histórica del senador Gravel, pero primero queremos enseñarles este extracto de video y sé que Jeff nos va a explicar las implicaciones de esto para la situación de hoy. Antes de ver este extracto de video, quiero utilizar el ejemplo del senador Gravel en cuanto a lo que hizo en ese momento y también el ejemplo de lo que, como verán, sigue haciendo hoy día, para utilizar eso como ejemplo para decir algo temático respecto a esta videoconferencia. La cuestión es que para quienes entre ustedes están viendo esta videoconferencia, la pregunta persistente que usted tiene que responder es: ¿esto qué significa para mí? Las implicaciones para mí. Hemos presentado los hechos, el caso está documentado, las pruebas se han dado completamente, nada de eso está en duda. Pero la cuestión sigue siendo qué va a hacer el pueblo de Estados Unidos en respuesta a eso. Y usted, ¿cómo va a responder a lo que le vamos a enseñar esta noche en esta videoconferencia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros de manera colectiva para que este relato no sea un asunto nada más de un asunto de televisión, y más bien que estos hechos que presentaremos se vuelvan una realidad activa para cambiar el curso de la historia? ¿Qué tipo de activismo político, qué tipo de liderazgo intelectual, qué tipo de valentía se requiere para responder a este gran momento de decisión en que nos encontramos históricamente? El senador Gravel obviamente es un gran ejemplo de este tipo de valentía, pero ahora se requiere que más de nosotros seamos como él y también como la señora Sepp-LaRouche, como verán aquí. Como enfatizó el señor LaRouche en la discusión con nosotros y como lo ha hecho en reiteradas ocasiones previas, al igual que en el teatro clásico de Shakespeare, el individuo más importante en la sala no es ninguno de los actores que están en la escena, sino aquel miembro del público por el que se está presentando la obra. Por lo tanto, les pedimos que ustedes aquí se vuelvan nuestro público en este gran drama histórico que se presentará hoy. Sin más, quiero presentarles el extracto de la conferencia de prensa con Helga Sepp-LaRouche y el senador Gravel. Muchas gracias. Bueno, quiero darles a todos la bienvenida.
Creo que la mayoría de la gente en el mundo está consciente de que estamos realmente viviendo una crisis de civilización. No solamente una crisis financiera, sino también muchas crisis militares en todo el mundo, guerras, terrorismo, hambre, refugiados. Es un número enorme de crisis simultáneas y mientras que todas estas crisis individuales tienen causas locales que desatan esas crisis y las causan. Correcto decir que la causa subyacente a la crisis de civilización estratégica es el hecho de que el sistema financiero del transatlántico está en una bancarrota irremediable. Y es esa dinámica que está detrás del peligro de guerra, detrás de crisis locales y que es la amenaza más grande que enfrenta el mundo hoy día. Así que un desplome instantáneo al colapso caótico es el peligro que enfrentamos. Pero sí hay solución a eso. El remedio es introducir la ley Glass-Steagall, que fue la separación bancaria que en 1933 introdujo Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, en respuesta a la crisis económica de principios de los 30. Hay varios proyectos de ley ante el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Hay proyecto de ley con el texto idéntico tanto en la Cámara como en el Senado. Así es que si se pudiera movilizar la voluntad política, se podría resolver. Se tiene que resolver. No hay otra manera sino la de cerrar la economía de casino de Wall Street. Ahora tenemos un problema adicional, la crisis de los refugiados en Europa. Ahora, sé que mucha gente en Estados Unidos piensa que esto es algo muy lejano, pero les tengo que decir que esto se está volviendo un factor estratégico clave que está afectando también a Estados Unidos. Hay debate público ahora en Europa de que esta crisis de refugiados fue causado por Estados Unidos y los británicos en el Oriente Medio, por cambio de régimen, por la manera en que jugaron la llamada Carta Islámica, regresando a Brzezinski en 1975, cuando inició esta política, y luego la política de siempre respaldar a los buenos rebeldes y entrenarlos solamente para ver que los buenos rebeldes se unen a los terroristas y luego se requiere otra guerra contra los terroristas y depender de otros rebeldes buenos. Esto ha conducido a una situación donde básicamente millones de personas están tratando de entrar a Europa. Alemania probablemente va a tener un mínimo de 1 millón este año. La Comisión de Derechos Humanos o el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dice que hay 60 millones de personas desplazadas, huyendo en este momento. No estamos hablando de un problema de refugiados inmediatos, sino una gran migración de personas que están huyendo de la guerra, del hambre, de epidemias, especialmente del sudeste asiático, pero también desde África. Y esto es claro, esto no va a parar. No va a parar. Y se ven ahora los efectos. La Unión Europea ha fracasado completamente. Hicieron caso omiso del problema por muchos años. Dejaron a Grecia e Italia solos por años. Centenares, miles de personas murieron ahogados en el Mediterráneo. Algunos llegaron a Lampedusa y la Unión Europea decía, ese es problema de Italia o es problema de Grecia. Pero ahora, con los acontecimientos recientes en Siria, esto está estallando. Pueden ver en las fotos son horribles. No existe unidad en Europa, no hay solidaridad, no hay Europa. Resulta que ahora algo que se ha transformado en un grupo de intereses para los bancos. Es decir, la Unión Europea, después del acuerdo de Maastricht, no se puede pretender o imaginarse que hay una unión unida nada más por la defensa de los bancos y del sistema de especulación. La mayor amenaza ahora es el mantenimiento de la actual política financiera de Wall Street, de la City de Londres, del Banco Central Europeo, que se refleja en las palabras del ministro de Finanzas de Alemania, Schäuble,
que dice que hay que proteger al llamado cero negro, que es un sinónimo de un presupuesto equilibrado, que la idea es que no importa los gastos que uno pueda tener para todos los refugiados, el presupuesto tiene que quedar en equilibrio y eso quiere decir que se tiene que cortar en otras áreas, como gastos sociales, escuelas primarias, sistemas de atención al público de salud y la gente que está en una situación económicamente precaria, como los desempleados, como la gente que tienen niveles bajos de ingresos y precarios. Ellos se sienten amenazados y por lo tanto Schäuble en su política de cero negro es combustible, es leña para el fuego de la xenofobia y los ataques anti-inmigrantes. Han habido ataques, han incendiado las casas de los refugiados y hay violencia derechista que aumenta en Europa. El presidente Putin tuvo toda la razón cuando dijo hace algunos meses o un año que el gran error de Occidente al apoyar a los nazis en Ucrania en la forma del sector derecha es que se corre el peligro de que este nazismo se extienda a otros países de Europa. La única solución, obviamente, es cambiar la política económica, eliminar lo que es la especulación agresiva en Wall Street, parar lo que es la política de cero negro de Schäuble en Europa y afortunadamente existe una alternativa. Ahora, muy poco conocido porque los medios de Occidente en Estados Unidos y en Europa por lo general no están informando sobre esto o si lo hacen representan falsamente esto y existe un sistema que se ha desarrollado que es una alternativa. Empezó, bueno, realmente hace 25 años cuando propusimos nosotros la nueva ruta de la seda como respuesta a la caída de la Unión Soviética, pero el gobierno de China lo presentó en el 2013 de manera energética cuando el presidente Xi Jinping anunció que la política de China sería la nueva ruta de la seda. Lo dijo eso en Kazajstán en septiembre del 2013. Esta dinámica de construir una nueva ruta de la seda en la tradición de la vieja ruta de la seda, es decir, un intercambio de cultura, de bienes, de ideas, pero también de tecnologías y de mejorar las relaciones entre las naciones. Esto se ha difundido ampliamente, ha prendido fuego. Y lo que vemos ahora es que se está desenvolviendo un sistema económico alternativo basado en principios diferentes completamente del sistema de especulación de Occidente. Se construye en base a la verdadera inversión en infraestructura, en sacar a la población de la pobreza, como China lo ha hecho con 600 millones de personas que han sacado de la pobreza en los últimos 30 años y están ofreciendo ahora el milagro económico de China, lo están ofreciendo a otros países para que participen en la construcción de esta nueva ruta de la seda. Esto ha llegado a una situación donde la humanidad se ve desafiada o cambiamos el paradigma y establecemos un orden donde todos los pueblos y las personas en este planeta pueden vivir como seres humanos o no vamos a sobrevivir y vamos a desaparecer como los dinosaurios lo hicieron hace millones de años porque no habremos sido más inteligentes que ellos. Yo creo que la especie humana es más inteligente y por lo tanto tengo confianza de que si colocamos este asunto sobre la mesa, que es eminentemente posible con la manera en que hemos abordado este asunto, como lo hemos hecho en este informe que se llama La nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Extender esta nueva ruta de la seda a estas áreas que he indicado. Creo que todo el mundo está esperando eso y lo que estamos tratando de hacer es causar que este viraje ocurra y tenemos que evocar, tenemos que despertar la mejor tradición que existe en Estados Unidos para que ocurra. Yo creo que estamos en ese momento. Corremos verdaderamente el peligro de que si ocurre un desplome del sistema sin que exista la reforma de Glass-Steagall para proteger a la población del desplome, realmente podríamos tener un genocidio sin precedente. Si esto ocurre en Europa,
además de la crisis de los refugiados, tendremos guerra civil en Europa y creo también en Estados Unidos. Así que creo que el incentivo para cambiar la política, mientras todavía tenemos tiempo para hacerlo, es gigante la importancia. Y hay que tomar nota que la alternativa ya está colocada en su lugar. Gracias. Bueno, yo también doy las gracias. Fue una fantástica exposición por parte de Helga LaRouche. Casi no me queda espacio para hablar. Lo que puedo hacer nada más es subrayar sus comentarios de la siguiente manera. Pensemos un momento que en el mundo hoy día hay realmente dos alternativas. Uno puede crecer y prosperar como resultado del crecimiento, o uno puede seguir una ruta diferente del militarismo. Como ciudadano estadounidense, yo lo digo constantemente, soy muy patriota, amo a mi país, pero amo al mundo más, pero sí amo a mi país y me da vergüenza, me da absolutamente vergüenza la conducta de mi país en los últimos 40 años. Y las opciones que se tienen son muy simples. Cuando uno ve lo que China está ofreciendo con la ruta de la seda, con esa visión, es un ofrecimiento para unificar al mundo económicamente mediante el crecimiento conjunto, abordando los problemas que son tan vitales, tan importantes para nuestro beneficio conjunto como seres humanos. Eso es lo que ofrece China. ¿Y qué ofrece Estados Unidos? Tratamos de sabotear las instituciones que pueden financiar el crecimiento. Damos media vuelta, y voy a entrar más a fondo sobre esto, y tratamos de antagonizar a China, provocarlos. Ahora se lee en los medios de Estados Unidos, especialmente hoy en la mañana, vi en los diarios, y Helga hizo referencia a esto, que un destructor estadounidense navegó muy cerca a las islas Spratly, una de las islas estaban al borde dentro de las 12 millas territoriales. ¿Por qué hacemos eso? Son muchachitos necios jugando con juguetes tontos. Eso es lo que es. Esto no tiene ningún sentido. Este destructor salió de Japón y esto es una provocación. Y esta es la manera en que nosotros en Estados Unidos abordamos la crisis que enfrenta el mundo. Es provocar a China. ¿Por qué? Porque China está ascendiendo económicamente en el mundo. No cabe duda de que con sus planes actuales, que China será el país del siglo XXI, y su visión de compartir ese crecimiento con el resto del mundo es algo asombroso, como una visión, y define lo que va a ser el siglo XXI. Este no va a ser el siglo de Estados Unidos. Solo deseo, y es una cosa lógica, que si Estados Unidos se sumara a China, se diera la mano a los chinos, y para desarrollar al mundo entero, caray, este sería un logro humano sin paralelo. Ahora, cuando veo lo que ha pasado en Oriente Medio, me acuerdo de los 4 jinetes del apocalipsis. Esa es nuestra política exterior. Para quienes, a ver si me acuerdo de los 4. Los 4 jinetes son hambruna, guerra, destrucción y otra. Y muerte. Esa es nuestra política exterior. Se puede decir que Obama tiene la política exterior de él tiene los 4 jinetes del apocalipsis como si fueran una carroza de él. Realmente, cuando uno ve esto en profundidad, le rompe a uno el corazón,
porque lo acaba de presentar Helga. Es tan fácil perseguir el otro rumbo. Es tan más humano, es más humano el otro rumbo. Y cuando vemos lo que hemos hecho aquí, se lee en los medios de Estados Unidos y claro, todo es que están satanizando a Putin, estamos satanizando a China también y a Xi Jinping. Y esto no es correcto. No hay que satanizarlos. Son jefes de gobierno. Ellos no están satanizando a Obama. Yo satanizo y pues gente como yo lo satanizamos y esto es correcto y yo lo hago porque conocen ese dicho que para mí mi país, correcto o incorrecto. Eso es inmoral. Si uno ama su país y ve que está haciendo algo malo, uno debe corregirlo. Y es ahí donde yo he trazado mi rumbo en la vida. Y a mi edad, espero tener otros 5 o 6 años y voy a tratar de armar una bronca total respecto a nuestra política exterior, porque esa política exterior es incorrecta y es una política de los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero que yo voy a tratar de hacer es, y yo me conecto a muchas causas por esto, me vuelvo portavoz o respaldo estas diferentes causas, como por ejemplo respaldo lo que está haciendo la organización de LaRouche con China. Me da gran gusto asociarme con la organización LaRouche y la sabiduría que ellos han presentado y el papel de liderato que ellos han presentado. Yo estoy repitiendo, copiando lo que ellos dicen en cuanto a que China debe tomar la iniciativa para llevar la ruta de la seda al lugar común del mar del sur de China. Muchas gracias. El senador Mike Gravel tiene 85 años de edad. Lyndon LaRouche tiene 93 años de edad. Ellos son 2 de los últimos representantes de la generación fuerte que se crió en el periodo de Franklin Roosevelt y participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, cierto nivel de moral y autoridad moral que desafortunadamente hace tanta falta en la mayoría de los líderes de nuestra nación hoy día. Les quiero contar un poco más respecto a las acciones del senador Gravel en 1971, cuando él presentó públicamente los documentos del Pentágono, porque esto es muy pertinente a la situación de hoy. Y realmente pone una presión enorme a todos los miembros del Congreso, sino a todos los individuos que se consideran un ciudadano patriótico de Estados Unidos, de que uno tiene que estar a la altura y los conciudadanos también a la altura y los congresistas están a la altura de lo que se reflejó en lo que hizo Mike Gravel, que fue una acción histórica. Un solo individuo en el Senado de Estados Unidos hizo lo que él hizo. En 1971, la guerra de Vietnam estaba fuera de control, una guerra total. Richard Nixon era un presidente muy popular y meses más tarde, en la elección de 1972, ganó una victoria abrumadora en esa elección. Sin embargo, las consecuencias de Vietnam, las consecuencias de que Nixon hubiera acabado con el sistema de Bretton Woods de Franklin Roosevelt, lo que inició la decadencia económica que empezó en el 71, esto es algo que se tenía que abordar y resolver. Y el Congreso de Estados Unidos comisionó una serie de documentos del Pentágono sobre el estatus de lo que pasaba en la guerra de Vietnam. Esos documentos se mantuvieron bajo control estricto, bajo candado absoluto, y básicamente no se permitió que se les presentara al público estadounidense.
Bajo esas circunstancias, un pequeño grupo de patriotas que fueron atacados por sus acciones decidieron hacer algo. El senador Gravel, con quien estuve un día esta semana en el Congreso, nos contó. Él recibió una llamada críptica en su despacho de un individuo llamado Daniel Ellsberg, que en ese momento era un funcionario de seguridad nacional que trabajaba directamente con Henry Kissinger. Tenía acceso a las copias de lo que se llegó a conocer como los documentos del Pentágono. Él le llamó al senador Gravel una noche y le dijo, si yo le entrego una copia de estos documentos, ¿usted los hará público? El senador Gravel dijo, sí. No hablemos más de esto en el teléfono. Básicamente hay un relato tipo espía que no voy a repetir aquí, pero simplemente digamos que el senador Gravel recibió documentos, fotocopias de unos 7,000 páginas del documento, que la guerra de Vietnam, contrario a lo que decían los medios, lo que decían los funcionarios públicos, no iba bien. Sí, se estaba matando a mucha gente, pero Estados Unidos estaba perdiendo la guerra. Y esto era algo ya conocido mucho antes del 71, que ese era el caso. Pero el público estadounidense no sabía nada de esto, el Congreso no sabía. Así que el senador Gravel tomó el paso valiente de hacer público estos documentos. Utilizó la situación de ser jefe de un subcomité del Congreso. Tuvieron una audiencia muy tarde en la noche para poder presentar al público los documentos. Él sabía que bajo los principios estrictos de la Constitución de Estados Unidos, que era perfectamente legal hacerlo, porque los miembros del Congreso, de la Cámara, del Senado, en cuanto estén cumpliendo con las obligaciones con el pueblo de Estados Unidos para informar a la población, ellos tienen inmunidad parlamentaria absoluta en contra de cualquier tipo de acusación penal para cualquier presentación de información, no importa si es clasificado o secreto, con tal y que esa información se presenta como las transacciones cotidianas del Congreso. Ahora, el hecho es que lo que hizo de manera tan valiente con los documentos del Pentágono por parte de Daniel Ellsberg y Gravel, esto prendiera la luz fuerte para que la gente viera el fiasco, el desastre de Vietnam, y empezó el proceso para forzar un viraje fundamental de la política de Estados Unidos. En cierto tiempo, Richard Nixon, un poco después de su abrumadora mayoría, estaba camino a la puerta de salida de la presidencia en el contexto de los documentos del Pentágono. Y fue en ese contexto que los peores crímenes de Nixon se cometieron. Por ejemplo, uno de los allanamientos en Watergate, no solamente del Comité Nacional Demócrata, fue que también allanaron la oficina del psiquiatra de Daniel Ellsberg para tratar de obtener información negativa sobre Ellsberg. Esto no es como dice la Constitución, que tiene que actuar el gobierno. Así que el senador Gravel tomó una acción y la Suprema Corte de Justicia, en una de las pocas instancias, ocasiones de una decisión unánime sobre una cuestión constitucional, emitió un fallo donde decía que las acciones de Gravel eran totalmente legales y constitucionales y por lo tanto estaba protegido de cualquier acción de venganza por parte de Nixon y otros. Y eso inició el proceso para poner fin a uno de los capítulos más desastrosos en la historia moderna de Estados Unidos. Probablemente el acontecimiento más desastroso desde en la posguerra hasta la invasión a Irak por parte. Ahora, una de las cosas que inmediatamente plantea esta cuestión al reflejar sobre lo que hizo el senador Gravel es el hecho obvio de que hemos estado
hablando en estas videoconferencias de los viernes por buen tiempo sobre el papel de los británicos y los saudíes en el ataque original del 11 de septiembre. Les hemos hablado de las 28 páginas de la investigación del Congreso del 11 de septiembre, 28 páginas censuradas que se han declarado como secretas por parte de George W. Bush y que el presidente Barack Obama ha mantenido como documentos secretos. Hay datos, hechos fundamentales en estas 28 páginas que revelan aspectos fundamentales por parte de las acciones del reino saudí y también de sus aliados británicos al respaldar y organizar el crimen más vil que se haya cometido en territorio de Estados Unidos desde el ataque a Pearl Harbor. Me refiero al 11 de septiembre. Entonces, uno se tiene que presentar y preguntar, la información está ahí. ¿Dónde está el senador Mike Gravel de hoy? ¿Por qué no hay un solo miembro del Congreso que ha leído esas 28 páginas, han utilizado el presidente de la decisión unánime de 9-0 en el caso de Mike Gravel para decir tenemos libertad absoluta para decirle a la población de Estados Unidos la verdad sobre el 11 de septiembre? ¿Por qué? Y hemos estado insistiendo sobre este punto en esta videoconferencia en las últimas 2 semanas. ¿Por qué la sangre que tiene en sus manos el presidente Obama por su política de los drones, los aviones robot, por qué no hay un juicio político de impeachment, de juicio político en contra de Obama en la Cámara de Representantes? ¿Cómo es posible que el pueblo de Estados Unidos y nuestros representantes en el Congreso se han vuelto tan pasivos ante esta realidad y tan comprometidos con la idea de llevarse bien para pasarla bien, que es lo que el presidente Kennedy advirtió en contra en su libro de Perfiles en Valor? ¿Cómo es que no hay un solo funcionario del gobierno? ¿Cómo es que no hay millones de personas en las calles que están planteando estas cuestiones? Acaban de ver algunas de las fotografías de los refugiados que están inundando a Europa. Y en cada caso, estos son refugiados de guerras de cambio de régimen, iniciados por los británicos y Bush y a veces con los franceses, o guerras de cambio de régimen iniciadas por el gobierno de Obama. ¿Cómo es posible que estos millones de individuos que se están inundando a Europa están creando una gran inestabilidad? Tal y como advirtió Helga, están creando un posible nuevo movimiento hitlerita en Europa. ¿Cómo es que no hay acción en Washington? ¿Cómo es posible que las acciones de Estados Unidos que condujeron directamente a esta pesadilla humanitaria no se le está prestando atención por parte de usted, del público de Estados Unidos y nuestros representantes? Hay cierto temor, pasividad, evasión de la realidad que permea todo nuestro sistema y toda nuestra cultura en este momento. Y en cuentas resumidas, estamos enfrentando un peligro inminente de guerra, posiblemente guerra termonuclear. En los últimos días hemos visto que un destructor de Estados Unidos entró a territorio que China dice son aguas territoriales soberanas en las Islas Spratly. En las últimas 24 horas, el general Brinloff, el comandante de la OTAN, dijo básicamente que de ninguna manera está dispuesto a cooperar con Rusia, y Rusia está llevando a cabo algo que está cambiando la discusión en Siria, porque la cuestión es que hay que cambiar el régimen en Siria. ¿Cómo es posible que estas acciones que pueden llevarnos al borde mismo de la guerra termonuclear bajo un presidente que de manera consistente ha estado siguiendo políticas de se puede tolerar?
¿Qué existe dentro de ustedes, el pueblo de Estados Unidos? ¿Qué existe dentro de nuestros representantes y funcionarios que ha creado estas condiciones donde las pruebas crecen día a día y hemos perdido la capacidad moral para sobrevivir? Y si seguimos tolerando por un solo momento más, estaremos viendo la posibilidad inmediatamente el peligro de una guerra termonuclear o de caos absoluto, como lo dijo Helga en la videoconferencia hace algunos días. Lo está en Europa y aquí en Estados Unidos, y eso está por explotar. Es una falla moral fundamental que se tiene y se puede abordar y cambiar. El momento, los tiempos en que podíamos tolerar esta inmoralidad del presidente de Estados Unidos ha llegado a su fin. Antes, muy buenas para hacerle un juicio político a George Bush y Dick Cheney por las mentiras que condujeron a la guerra de Irak y muchas cosas más. Se habían redactado documentos de juicio político, por ejemplo, el representante John Conyers en la comisión judicial durante el periodo de Bush, y se llegó a un acuerdo entre los dos partidos, donde viene la famosa cita de Nancy Pelosi. Juicio político, ya no se va a discutir eso. Ahora, ese acuerdo, esa tranza ha seguido adelante mientras el presidente Obama ha cometido crímenes parecidos o en casos peores. La idea de que cada martes por la tarde hay una reunión en la Casa Blanca presidida por el presidente, donde él des la última lista de personas que se van a asesinar en sangre fría con ataques de los drones. La tolerancia de estos crímenes ya no es tolerable. Las últimas semanas les hemos presentado a ustedes los hechos. Ya no tiene caso darles más detalles. Los hechos están disponibles, están en el dominio público. Usted los puede leer en las páginas de la RUSHPAC OIR. Puede ir al diario Intercept para leer los documentos ahí sobre los drones. Ese no es el asunto, claramente. El asunto es que hemos perdido nuestro norte moral. Y si no hay un cambio fundamental moral en lo más esencial de nuestro pueblo, quizás sea demasiado tarde. Thank you very much, Jeff. Muchas gracias, Jeff. Voy a leer la pregunta institucional breve que llegó esta semana, que se le presentó al señor LaRouche cuando nos reunimos con él. La pregunta dice lo siguiente. Señor LaRouche, ¿cuál es su opinión sobre el estado actual de la economía de Estados Unidos? ¿Y piensa usted que los gobernadores de la Reserva Federal deben aumentar las tasas de interés? Ahora, yo sé cómo respondería. En vez de aumentar las tasas de interés, más bien los gobernadores deberían subir y desaparecer. Pero voy a dejar que Jeff responda a eso. Hace varios años, el señor LaRouche dijo repetidamente de una metáfora, una ironía sobre la mentalidad del pueblo de Estados Unidos. Él dijo que el estadounidense típico va a la calle, lo atropella un carro, y luego regresa a rastras y prende la televisión, y hasta que ve en las noticias que le fracturaron la pierna, no acepta que sucedió. Y pienso que sobre la situación con la economía estadounidense es muy similar a la situación que enfrentamos en este momento. Es obvio para la mayoría de ustedes de si se hacen la pregunta simple, ¿son sus condiciones de vida mejores hoy día de lo que fueron hace 15 años antes de que entráramos en este periodo prolongado
del control británico de la presidencia estadounidense, primero con Bush y luego con Obama. ¿Usted tiene una perspectiva optimista sobre el futuro? Honestamente, pueden mirar a sus niños y nietos y asegurarles que sus condiciones de vida serán mejores que las de usted y que lo que usted hizo con su vida de una manera, aunque pequeña, contribuye a la idea de que las próximas generaciones serán mejor educadas, con mejor vestidas y con el tiempo para tener una cultura. Y pienso que la mayoría de los estadounidenses, la respuesta para esa pregunta será no, un no rotundo. Consideremos unos cuantos implicados en la economía estadounidense y tal vez si presentamos esta esquema amplio, eso de decir de que voy a hacerla y mientras apago la televisión y ignoro los problemas del mundo, tal vez la voy a hacer. Hoy en los Estados Unidos hay 16 millones de niños que viven en viviendas que de manera regular tienen escasez de alimentos. En otras palabras, hay un gran nivel de malnutrición entre los niños en este país. Esta cifra de 16 millones representa 21% de todos los niños en Estados Unidos. En general, en cada parte de la sociedad, 25% de todos los hombres estadounidenses viven en o casi en la línea de pobreza, y ese nivel es enormemente pequeño y que no refleja cómo vive esa gente. Y si uno piensa que esto es algo en lo que están los ancianos, la gente que está a punto de retirarse, no. Entre los hombres de entre 18 años a 35 años, 33% están casi en la línea de la pobreza. Hay 22 millones de estadounidenses que viven en lo que oficialmente se reconoce como una pobreza aguda, que viven en o a la mitad de la pobreza oficial. Y les doy una idea. La pobreza oficial es para una familia de cuatro personas, es ganar $24,000 al año. Piensen qué tipo de familia puede vivir con esa cantidad de dinero. Hay 1,5 millones de viviendas que no tienen nada de ingreso. En otras palabras, que 100% viven gracias a los programas sociales del gobierno y no pueden vivir con esos. Y aún así se lee en los periódicos de que el desempleo oficial es 5.1, 5.2% y que la tasa de desempleo en el máximo de la recesión en el 2008 se ha reducido a la mitad. Y la única razón de que ese número se ha reducido es debido a que ahora hay 94 millones de estadounidenses en edad de trabajar que no son considerados en la fuerza de trabajo. No es porque estén incapaces de trabajar, sino que nunca han podido encontrar un empleo o han estado desempleados por tanto tiempo, por un periodo largo de tiempo, que ya no aparecen en las estadísticas. Así que esa es una breve muestra de lo que ha pasado en la nación. Usted lo sabe, probablemente la mayoría de la gente que está viendo la videoconferencia hoy lo ha sentido, lo ha vivido personalmente. El hecho es de que se puede hacer algo al respecto. Usted puede cambiar su comportamiento, puede continuar como está en un mundo de fantasía, o usted puede decidir que ya ha llegado la hora de tomar de acción.
Nosotros vivimos en lo que fuera una gran república y por lo tanto podemos hacer esos cambios. Podemos obligar a nuestros oficiales electos a que tomen las acciones de emergencia. Helga habló sobre el restablecimiento de la Glass-Steagall. Eso significa llevar a la bancarrota a Wall Street. Debe suceder ahora, debe suceder inmediatamente si es que vamos para darle marcha atrás al derrumbe económico y a la pobreza. Y contrastando el declive y la bancarrota financiera de los Estados Unidos y de toda la región del transatlántico, consideremos lo que ha sido el resultado en términos humanos de las políticas chinas que el senador Gravel y Helga hablaron el martes. En los últimos 30 años en China, 600 millones de personas han salido de la pobreza. Al mismo tiempo, en esos 30 años, hemos estado en un declive persistente y esto ha aumentado a un nivel de crack en los últimos 15 años bajo la presidencia de guerra de Obama y de George Bush antes que él. Así que el asunto no es el que no se tienen los hechos. Usted lo sabe, lo conoce en el fondo lo que realmente está sucediendo. La cuestión es, ¿usted va a actuar y actuará a tiempo? Thank you very much, Jeff. Gracias, Jeff. Now, as a consequence of Como consecuencia de usted acaba de presentar, usted en este momento ya es un actor en este escenario, en el escenario de la historia humana, por el hecho de que usted se enfrenta con la decisión que hará con lo que se le acaba de presentar. ¿Cómo va a responder? Claridad de la decisión histórica que ahora enfrentamos, que se debe tomar, como con lo que se nos acaba de presentar y literalmente tomarlo de la pantalla, como lo dijo el señor LaRouche, y que se lleven a cabo las acciones necesarias como Jeff presentó detalladamente. Ahora usted ha visto y ha asimilado el caso que se le ha presentado esta noche. Entonces usted se ha vuelto en uno de los actores, en uno de los participantes activos en esta gran drama de Shakespeare. Hoy día la cuestión yace no en los hechos del caso, los hechos ya estaban ahí, ya estaban claros, sino que la cuestión es cómo vamos a responder, cómo vamos a actuar en el escenario de la historia hoy día, qué haremos con la realidad que ahora enfrentamos y actuaremos, cómo actuar para crear el futuro y que la especie humana puede singularmente hacer y debe hacer. Y ustedes que han participado en los diálogos semanales con el señor LaRouche y especialmente en las reuniones de Manhattan que el señor LaRouche con los que ha hablado cada sábado, y ustedes saben que esto es lo que Lyndon LaRouche les ha presentado y se convierte en un movimiento en el pueblo norteamericano, por lo menos en aquellos valientes que son intelectualmente valientes que han tomado estas decisiones cruciales. Con esto quiero concluir esta transmisión esta noche. Si no han visto la conferencia de prensa encabezada por el señor LaRouche y el ex senador Mike Gravel, está en la página de larouchepac.com y por favor circulen lo más ampliamente que puedan este evento tan importante. Y quiero agradecer a Jeff por estar conmigo en el estudio y le doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos como nuestro público esta noche. Por favor, consideren lo que han visto esta noche y lo que esto representa para usted y manténgase sintonizado a larouchepac.com. Buenas noches.